para eso vamos a avanzar. Entonces vemos lo que es circuitos eléctricos, ¿ya? Por si acaso, los libros que vamos a usar son circuitos eléctricos de Fraile Mora. Lo voy a subir tanto a Classroom, como les voy a pasar después de la clase al WhatsApp, al grupo de auxiliatura. Y hay otro libro también que no recuerdo de quién es, pero el anterior semestre lo usó el ingeniero. Entonces, ahí también lo pueden ver. El que les recomiendo de mi parte es el de Fraile Mora, es bien detallado lo que explica de cero. Entonces, es ahora en circuitos eléctricos, ¿qué es lo que vemos? Vamos a primero llevar los elementos que usamos. Para eso tienen que saber que hay lo que es la corriente eléctrica, ¿ya? La corriente eléctrica. Bueno, ¿la qué es la corriente eléctrica? Ustedes, no sé si alguien ya habrá llevado electrónica 1, electrónica 2. La corriente eléctrica es el movimiento de las cargas eléctricas a lo largo de caminos. Su simbología es así. Por ejemplo, podemos tener un conductor, digamos, entre A y B. Y bueno, podemos simbolizar de esta manera. Una corriente eléctrica puede ser, no sé, a ver, 3 amperes, digamos. También podemos simbolizar de esta manera. Podemos decir, bueno, que esto es A, B. Podemos decir que también la corriente tiene forma negativa. Puede ser menos, igual vamos a poner un 3. Menos 3 amperes podemos poner de esta forma, como también podemos poner de esta forma. Si ponemos de esta forma, es válido que nosotros pongamos 3 amperes, no necesariamente menos 3 amperes. Menos 3 amperes significa que está yendo de forma contraria, no significa más. Significa que está yendo en este sentido, ¿ya? Y bueno, también lo que es la corriente en función del tiempo, ¿no? Por ejemplo, se les da siempre el ejemplo de que, por ejemplo, la corriente eléctrica es como el río, o sea, tienen que acordarse de eso. Entonces, si ven, es el camino al que recorre. Luego, la corriente es igual a la diferencia de la carga respecto al tiempo, ¿ya? Y se mide en amperes, o si quieren, en amperios. ¿Ya? Bueno, después de esto, lo básico, lo vamos a ir avanzando más. Vamos a hacer lo que es el potencial eléctrico. Eléctrico o tensión o también voltaje. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el potencial eléctrico, tensión o voltaje? O también, me estaba olvidando, o diferencia de potencial. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? En realidad, todo lo que les estoy diciendo lo van a encontrar en cualquier libro, entonces es algo teórico, ¿no? No sé qué habrá entrado en su examen, pero seguramente era algo así. Es un circuito, o sea, en un circuito siempre vamos a tener lo que es la tensión, el potencial eléctrico, es el trabajo en sí, lo que necesita, ¿no? Es de la diferencia de potencial que existe entre dos puntos aleatorios, digamos. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, voy a dibujar aquí una persona, digamos. Una persona.
Para ustedes medir la persona, no sé, X, digamos, necesitan tener un punto de referencia, ¿verdad? Entonces lo que hacen es, bueno, sacar un metro y medir cuánto hay de aquí a aquí. Pero siempre necesitan tener un punto de referencia, ¿ya? Lo mismo ocurre con el voltaje. Ustedes necesitan medir de un punto a otro punto. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé si alguien conoce lo que es los multímetros. Por ejemplo, los multímetros miden la corriente, la tensión, las resistencias, los capacitores, que más tarde vamos a ver. Todo eso, por ejemplo, si ustedes tienen un cable, es un cable cualquiera, tienen un cable y ustedes, el multímetro tiene dos puntas, entonces si ustedes ponen aquí entre este punto y este punto, el voltaje que van a tener es igual a cero, ¿ya? Ahora siempre el voltaje se mide, voy a borrar esta parte, entre dos puntos diferentes. Entonces es como si ustedes estuviesen midiendo entre su zapato y el mismo zapato, digamos. Entonces no va a haber tal medida, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre. Tiene que haber un punto y otro punto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si ustedes tienen su multímetro y miden su enchufe, por ejemplo, con eso, van a ver que hay 220 voltios, ¿ya? El voltaje se mide en voltios. Ahora, este es alterno. Hay dos tipos de voltajes, ¿ya? Así como las corrientes también. Entonces hay dos tipos de voltajes. Uno, que es directo o continuo, que se le simboliza de esta manera. Han debido ver en sus celulares, por ejemplo, así como DC. Entonces, eso es corriente directa o voltaje directo. Ahora existe lo que es el alterno. Es de esta forma. Por ejemplo, si ustedes midieran lo que es con un osciloscopio, los 220 voltios que está en nuestras casas, por ejemplo, van a ver que es sinusoidal, ¿ya? Eso significa que es alterno, que varía en el tiempo. Y esto, bueno, es 5 voltios. Por ejemplo, esto van a ver en sus celulares, digamos. Van a ver que siempre funciona a 5 voltios. Por ejemplo, de sus computadoras normalmente 18, 19 voltios y así. Y por ejemplo, esto varía en el tiempo. Entonces es 220 voltios. O sea, es 220 voltios lo que les llega a sus casas. Ya luego, por ejemplo, en circuitos 2 van a ver lo que hay en las tensiones, en media tensión, en alta tensión. Entonces, todas esas cosas tienen que saber. Ahora, ¿qué más? También lo que existe la potencia eléctrica, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, por ejemplo, la potencia eléctrica. La potencia eléctrica como tal se mide ya también en watts, ¿ya? La potencia eléctrica es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Entonces, en este caso, nosotros en circuitos vamos a usar lo que es la potencia en el tiempo, si quieren, es igual al voltaje por la corriente. ¿Ya? Esto se mide en voltios y esto es en amperes. Entonces, todas estas cosas ustedes tienen que saber, ¿ya? Ahora, antes de pasar, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿O si estás grabando? No. Lo que voy a hacer es, bueno, no grabar, o sea, los que están presentes, digamos, en la clase y los
van a ser como los privilegiados, digamos, en escuchar. Y lo que voy a hacer es, todo lo que estoy haciendo, lo voy a pasar en formato PDF a Classroom. Ya, ahí lo van a tener siempre que quieran verlo, digamos. Entonces, ahí lo van a poder ver. Ahora, esta es una clase bien teórica, digamos, no creo que sea necesario subirlo, pero ya, por ejemplo, después de las clases teóricas, lo que siempre se hace es hacer ya los circuitos, los ejercicios. Entonces, todo eso ya lo voy a subir a Classroom, ¿ya? Ahora es más que todo para que se ubiquen qué es lo que hay en un circuito. Igual el ingeniero les va a explicar de nuevo, entonces no habría problema, solamente que tampoco podemos esperar a que el ingeniero empiece sus clases para que nosotros iniciemos, ¿verdad? Entonces eso. ¿Alguna otra pregunta? No. Ya. Entonces, vamos a ver los elementos activos ideales, ¿ya? Idealmente hablando. Ideales. Estos son las fuentes, los generadores. Normalmente cuando alguien está en circuitos 2 generadores, está o en electrónica 1 o en electrónica 2 en el caso de los electrónicos, también creo que de los mecatrónicos. Entonces, todo eso, por ejemplo, le usan, ¿no? Por ejemplo, hacen fuentes, que son generadores. Entonces, por ejemplo, en los elementos existe lo que es un generador de tensión ideal. Entonces, lo voy a anotar. Un generador de tensión ideal. Ahora, ¿qué es un generador de tensión ideal? Por ejemplo, casi siempre van a tener que hacer en electrónica 1 o 2. En electrónica 2. No, en electrónica 1 hacen sus fuentes. O sea, eso es para que funcione cualquier circuito. Todas las cosas electrónicas que tenemos nosotros funcionan a base de un generador de tensión. ¿Por qué? Porque no usamos lo que es la tensión alterna. Entonces se convierte en una tensión directa. Entonces un generador de tensión normalmente o puede ser alterno o puede ser directo, pero normalmente se convierte. Por ejemplo, ¿cuál es la base de lo que se convierte? Por ejemplo, les voy a mostrar cuáles son las bases que ustedes tienen que tener. Por ejemplo, yo puedo tener lo que es una onda sinusoidal. Ya, aquí hay 220 voltios. ¿Cómo se convierte a un voltaje directo? Lo que tenemos que hacer para empezar es, hay dos formas, ¿bien? Entonces, por ejemplo, esto, lo que se hace es tener un rectificador, se podría decir. Lo que se hace es que las dos ondas se vuelven lo mismo, ¿ya? Y eso se hace con un puente de diodos, ya lo van a ver en electrónica. En este caso no usamos, digamos, pero les estoy explicando esta parte. Entonces, de aquí lo que lleva es usar un filtro. Y el filtro hace que las ondas se pongan así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto es corriente. Claro que hay más fases, ¿no? A esto, pero yo les estoy explicando lo fundamental, ¿no? Ahora, en los generadores de tensión, por ejemplo, tienen sus simbologías. Yo puedo tener esto. Voy a hacer lo más redondito posible. Ya. Por ejemplo, hay lo que es esta simbología, más menos, significa la polaridad
un voltaje siempre va a tener positivo o negativo, ¿ya? Puedo decir que esto es A, puedo decir que esto es B, y que hay una fuente de tensión. Puedo decir que aquí hay B, voltio 1, digamos, y que hay, no sé, a ver, 12 voltios. Entonces, se puede simbolizar de esta forma. También van a ver que se simboliza de esta forma. Más o menos así. Son simbologías diferentes, pero al final se llega a lo mismo, ¿ya? Entonces puedo decir que esto es B2 igual 12 voltios, donde el positivo está aquí y el negativo está aquí. Por ejemplo, en las baterías van a encontrar casi siempre así. Ahora, cuando estamos hablando de una fuente alterna, simplemente es así. Y aquí está lo alterno, ¿verdad? Entonces, significa que esto es AC. Es alterno. ¿Ya? Ahora, también, así como hemos hablado, un generador de tensión ideal, también hay lo que es un generador de corriente ideal. ¿Ya? Ahora lo mismo, un generador de corriente ideal se simboliza de esta forma. Lo mismo que en un redondito y se simboliza con una flechita, ¿ya? Entonces, la flechita que indica que, bueno, está yendo en este sentido. Y, bueno, puedo ponerle I1 igual a 5 amperes. Entonces, más que todo se simboliza con esta forma, ¿ya? Ahora, ahí me estaba olvidando aquí. Así como hay fuentes de tensión, vamos a ver en el siguiente mejor. Esto es ideal, esto es generador de corriente ideal. Ahora vamos a partirlo a 2. Y bueno, vamos a decir que también hay lo que es fuentes o generadores independientes, ¿ya? Ahora, estos dos elementos que hemos visto nosotros aquí, un generador de voltaje o un generador de tensión, son independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que no dependen de ningún tipo externo al circuito, ¿ya? O sea, son independientes. O sea, ellos producen lo que están produciendo 2 voltios, 5 amperes, digamos, entonces sin depender de nadie. Ahora, las fuentes o generadores dependientes dependen de alguna parte del circuito. Significa que no, por ejemplo, se simboliza de esta forma. Entonces, en la fuente de tensión, pero dependiente, se simboliza de esta forma. O sea, el triángulo significa que es una fuente dependiente, ¿ya? Entonces voy a poner, por ejemplo,